porque ya estamos en comunicación, que vayamos directamente a hablar con Jonathan Gamboa. Él es licenciado en Relaciones Internacionales y especialista en políticas de integración. Básicamente lo convocamos hoy para hablar sobre el proceso de paz en Colombia. Jonathan, ¿cómo estás? Hola Laura, ¿cómo estás? Un gusto estar acá. Muy bien. Bueno, gracias por aceptar la entrevista y nosotros queríamos con Ale hablar un poco de lo que pasó el domingo, pero queríamos más que nada hablar con alguien de primera mano, ¿no? Que haya vivido mucho más de este proceso de paz que se está viviendo en este momento. Ale, ¿querés decir algo? Sí, no, saludarlo primero a Jonathan y... Sí, desde Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bueno, nosotros acá en Argentina recibimos noticias, pero obviamente son noticias muy sintetizadas acerca del acuerdo. Y por ahí, incluso, digamos, leyendo sobre eso, como que cuesta entender exactamente por qué, digamos, un plebiscito sobre un proceso de paz puede tener no sé, fracasar el plebiscito o tener una respuesta negativa, digamos. ¿Qué significa exactamente ese voto negativo? Mira, lo que pasa es que la historia de Colombia es muy compleja, ¿no? Son 52 años de un conflicto armado que ha perdurado y que cada vez que hay un proceso de negociación y se quiebra el mismo, se incrementa el nivel de violencia. Los resultados para la gran mayoría fueron sorprendentes, ¿no? Para la comunidad internacional específicamente, sí. Pues casi no se entiende, ¿no? Quizá porque no viven tampoco las circunstancias internas que tiene Colombia. Lo que pasó, y es paradójico también que el resultado del sí, las zonas que mayor conflicto tienen y donde se colocan los muertos, hayan votado por un sí a la paz. Claro. Los que votaron por el no, que están más en las zonas donde el conflicto no está como tal, quizás hay varias cosas que se podrían decir al respecto. Una, que existió una desinformación bastante importante acerca de lo que trataba el acuerdo como tal. Otra, hay un sector con un porcentaje también alto, si se quiere, que no quiere ver a las FARC con ninguna representación política. Y también hubo como mucho afán por implementar este plebiscito y no se dio un margen para que existieran pedagogías de paz. Había una forma ya jurídica que estaban las pedagogías de paz, que era como para que el ciudadano del común entendiera ese acuerdo de 290 hojas. Claro. Y en realidad, ¿en qué consistía, digamos, los puntos más importantes del acuerdo de paz? Mira, el acuerdo de paz tiene 6 puntos que los voy a nombrar y un poco lo que tiene cada contenido. El primero está enfocado hacia el campo colombiano y los puntos claves que trata son democratizar el acceso y el uso de la tierra, programas especiales que están enfocados en el desarrollo rural con enfoque territorial, planes de infraestructura, desarrollo de productividad y formación laboral, entre otros. El segundo punto abierto es la apertura democrática para construir la paz. ¿Qué contiene este punto? Derechos y garantías plenas para el ejercicio de la oposición política, mecanismos democráticos de participación ciudadana, medidas que promuevan el pluralismo y dentro de esos mecanismos de participación para la mujer. El otro punto, el tercero, es el fin del conflicto, que es el que tiene como el punto más delicado en este momento a partir de los resultados del plebiscito, que es el cese al fuego de hostilidades bilaterales y definitivo y la dejación de armas por parte de las FARC. Si vieron anoche en una locución presidencial, el presidente Santos estableció ya un periodo como final para esta tregua, que sería 31 de octubre. Uh-huh. La verdad que esto abre las puertas como a otra vez que se intensifique el conflicto y que la guerrilla vuelva al monte. Sin embargo, la guerrilla, los últimos comunicados que ha establecido es que siguen con el espíritu de negociar y que no van a volver al monte. Pero bueno, sigamos con el acuerdo. El cuarto punto es el solución al problema de las drogas ilícitas. Dentro de ese punto está sustitución de cultivos ilícitos, prevención del consumo, salud, etcétera. El quinto es el acuerdo sobre las víctimas del conflicto, para que se esclarezca la verdad, la convivencia y la no repetición de estos hechos. Una unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto y una jurisdicción especial para la paz.
El sexto punto y último es la implementación, verificación y refrendación, que ahí es donde está la discusión ahora de qué va a pasar a partir del no. Claro, y esto es una de las cosas que, digamos, los que estaban en desacuerdo y votaron por el no, que decían, bueno, no, porque no queremos ver a la FARC en un cargo, digamos, político, dentro del Senado, dentro de diputados. La realidad es que igualmente aquellos que habían cometido, digamos, algunos crímenes graves o crímenes simples, digamos, igualmente iban a ser juzgados. O sea, este acuerdo de paz contempla igual el juzgamiento a aquellos que digamos, mataron gente. Claro, sí. Parte de la desinformación es eso, ¿no? Que no iban a tener ninguna pena, pero está contemplado algunas penas, no como le gustaría a alguna gente, pero hay que contemplar que es un proceso de paz y para acabar un conflicto armado de 52 años debe estar en el acuerdo como estas formas también, ¿no? Claro. Lo paradójico es que no quieran que se desmovilice una gente y que la gente pueda votar si quiere tener a los guerrilleros en el Congreso o no, y prefieren verlos en el monte disparando o mandando a campesinos a poner el pellejo. Claro, y cómo, digamos, cómo empieza este conflicto de hace 52 años, cómo puede ser que hoy, digamos, siga este conflicto y que sea tan largo, ¿no? Que no se haya podido firmar ningún acuerdo previo. Claro, bueno, hay varias razones, razones estructurales, ¿no? De salud, de educación, de desigualdad, como primera medida, pero también hay un hecho particular que es el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, y de ahí se empiezan como a unificar varios ejércitos irregulares, que después algunos se desmovilizaron. En el 64 es cuando nacen las FARC y empieza como otra forma del conflicto. Han existido varios tipos de negociación, que el gobierno se ha acercado a la guerrilla en diferentes periodos. El primero, de hecho, fue con Belisario Betancur en el 82, te estoy hablando de hace varios tiempo. Después fue Virgilio Barco en el 86, después César Gaviria en el 90, después Ernesto Samper en el 94, y el último fue Andrés Pastrana, que es como el que más tiene la gente en la memoria, que eso fue en el 98 y en el 2012, en ese periodo. Decirte por qué no se ha llegado a la paz, vuelvo a lo mismo, es muy complejo, es un problema estructural, no es una violencia directa, sino es una violencia estructural que tiene un montón de componentes. Yo le había apostado al sí precisamente por eso, porque a partir de esa negociación y del acercamiento de estos actores se iba a poder llegar a estos problemas estructurales. Claro. Y por lo que hay algo que no entiendo bien es, primero se firma el acuerdo y después se llama un plebiscito. ¿Por qué es así, no al revés, digamos? Claro, para algunos es un error político y para otros vieron que había como un entusiasmo muy fuerte por la paz y no previeron los resultados. ¿Por qué es esto? El Congreso ya había ratificado este acuerdo de paz, entonces si el presidente no hubiese querido hacer un plebiscito, tenía toda la potestad para aplicar el acuerdo. ¿Qué pasó? Se montó en este tren de la paz y creyó que como todo el mundo estaba hablando de la paz iba a salir positivo. Lo hizo más como una especie de marketing político para dar un mensaje a la democracia de que también el pueblo está como apoyando todo lo que se estableció en ese acuerdo, ¿no? Pero bueno, los resultados no estaban preparados y la verdad que fue impactante tanto para el gobierno como para gran parte de la sociedad y más que todo para las víctimas, que son los actores principales de este conflicto. Sí, claro. Bueno, una pregunta, Jonathan, era, bueno, nosotros estamos en una señal de radio que es especializada en comercio internacional, ¿no? Entonces, más allá del interés normal humanitario y político, uno se pregunta, bueno, ¿la economía se vio afectada de alguna forma, la economía de Colombia, por este resultado? Y sí, el mercado siempre manda mensajes en todas las elecciones, sean presidenciales, sean de plebiscito o elecciones a la población, el mercado siempre responde al otro día. Y se vio en la bolsa de valores, disminuyeron un montón de acciones, el peso colombiano también disminuyó
y muchas ayudas internacionales que estaban contempladas para fortalecer y apoyar el acuerdo con las FARC ya están como pensando si van a hacerlo o no, claro. Lo cual es bastante perjudicial para los problemas estructurales que les venía contando. Ahí te referís a ayuda económica del tipo de financiamiento de organismos internacionales o a donaciones. Claro, específicamente te puedo hablar del Banco Mundial y del Banco Interamericano, que ya tenían un par de proyectos enfocados en la construcción de paz territorial y que ahora pues se quedaron como sin un sustento al ver que la población pues eligió el no. Claro. Quizás lo más llamativo de esto también es que 1 de cada 3 colombianos fueron a votar. Ese es un problema que tenemos de nuestra historia de votación, ¿no? Tenemos un abstencionismo que siempre está por el 60% y en este caso fue el 63%, lo cual es bastante preocupante porque, bueno, cuando lo ves en unas elecciones, que tampoco me parece bien, bueno, estás eligiendo un candidato o un partido y ahí puede haber gente que no le interese ese sistema político. Pero cuando estás hablando de un proceso de paz y más de acabar con una guerra de 52 años, es como bastante preocupante y triste a la vez. Sí, realmente. Yo creo que sí, que nos sorprendimos todos y por lo menos muchos de los que estamos acá pensábamos que era obvio que tenía que ganar el sí, porque no hay duda de que todos queremos la paz, no solamente en Colombia, sino en todos los conflictos que haya en el mundo, ¿no? Y es como una obviedad, digamos, decir que sí a la paz. ¿Cómo sigue este proceso, digamos? ¿Qué pasa ahora? Porque yo le preguntaba a algunas amigas allá y les decía, pero que ahora vuelven los secuestros, o sea, vuelven las bombas, ¿qué pasa ahora? Pues mira, el panorama ahorita es de una incertidumbre total. Jurídicamente hay un limbo que, bueno, hasta los mayores constitucionalistas escuchas diferentes puntos de vista que al final no sabes qué es lo que va a pasar realmente. Por ahora, como te dije, sigue el cese bilateral de hostilidades hasta el 31 de octubre. También hay que aclarar que el plebiscito obliga al presidente a cumplir lo que la sociedad votó, o sea, es vinculante para él, pero no para el Congreso ni las altas cortes. O sea que si las altas cortes y el Congreso quieren aplicar el acuerdo de paz, lo pueden hacer. Ajá. El golpe del plebiscito fue más político que jurídico, según algunos analistas, pero eso va a estar en la negociación. Precisamente hoy, en este momento, se estaba reuniendo el expresidente Álvaro Uribe, que fue un gran promotor del no, y el presidente Santos. Yo creo que a partir de esa negociación espero también, ¿no? Se van a abrir un montón de caminos. Lo importante acá es que, si bien fue un golpe duro, tanto institucional y como para la sociedad del no, al otro día los comunicados, tanto de gobierno como de guerrilla y de muchos actores de la sociedad que también estaban en contra, todos están apostando a que siga el proceso de negociación. Entonces eso por el lado abre muchos caminos de negociación, pero la realidad está en las fuerzas que dijeron no y en que la guerrilla tampoco tome la decisión de volver al monte, porque la verdad, cada vez que se rompe un proceso de paz, viene una agudización del conflicto a 3 dimensiones más. Claro. Sí, y eso en relación a lo que preguntaba Ale, la verdad que eso tampoco genera mejores negocios, ¿no? Me acuerdo en el año 2004, cuando viajo por primera vez llevando una delegación argentina, muchos empresarios argentinos me decían, pero ¿estás segura de ir a Colombia? ¿Estás segura? Y yo decía, sí, mirá, ya, o sea, el conflicto no es tal, digamos, o por lo menos no tiene la magnitud que tenía en el año 70, en el año 80, está todo más tranquilo, digo, hay cierta seguridad y aparte, además, bueno, siempre decía, nosotros no somos nadie, en Colombia no somos nadie, así que nadie nos va a querer secuestrar. La realidad es esa, ¿no? Que la estabilidad en ese sentido también es verdad que genera más negocios. Hoy hace años que eso no me pasa, digamos, ningún argentino me pregunta si es seguro Colombia porque ya saben que es seguro, ¿no? Pero bueno, ojalá que realmente esto lleve a buen puerto, que se resuelva, digamos. Sí, Ale. No, yo quería preguntar algo que por ahí no vimos mencionado en los artículos, que es la posición o, digamos, si está jugando algún interés en esto el gobierno de Estados Unidos, que se sabe que, bueno, tiene un rol bastante activo, por ahí en segundo plano, pero en el conflicto en Colombia con apoyo militar en relación al narcotráfico, ¿no?
Claro, pues mira, paradójicamente, hace unas semanas yo entrevistaba a uno de los líderes de la comisión étnica, que fueron los que metieron ese capítulo étnico en las negociaciones de La Habana, y él me comentaba que paradójicamente, lo que tú dices, Estados Unidos ha sido uno de los mayores inversores hacia la guerra, ¿no? El Plan Colombia, bueno, diferentes políticas, que todo lo que destinaban en cooperación era militar. Paradójicamente me contaba que estas comunidades indígenas y los afro tuvieron voz dentro de la negociación de guerrilla y Estado, porque el Congreso de Estados Unidos presionó para que se firmara ese acuerdo, incluyendo a la Comisión Étnica. Entonces ves por ahí un apoyo, y también el presidente Obama se manifestó diciendo que todo el apoyo militar que venían aportando al conflicto armado colombiano lo iban a aportar al posconflicto y al proceso de la paz. Eso ya es clarísimo lo que dice ahí. Claro. Bueno, Jonathan, da para mucho más. Sabemos que aquel que nos esté escuchando y quiera seguir hablando de este tema o saber sobre este tema, tenés una página que se llama Pensando el Mundo, ¿no? Exacto. Y ahí cada tanto escribís algunos artículos o haces algunas entrevistas, así que aquel que esté interesado en conocer un poco más te puede contactar a través de ahí. Exactamente. Pensando el Mundo, entonces. Y en Facebook también tenés. Sí. Bárbaro. Bueno, Jonathan, muchas gracias por esta comunicación y seguramente cuando haya más novedades estaremos de nuevo convocándote. Bueno, Laura, un gusto hablar con ustedes, y bueno, sí, es mi tierra y es apasionante desde el perfil de mi profesión, que son las relaciones internacionales, porque no es un conflicto solo interno, sino internacional. Totalmente. Bueno, te mando un beso. Gracias. Bueno, lo mismo, que estés Adiós. muy bien y muchas gracias.